Ya estamos grabando. Voy a compartir. Ahí está. Creo que todos estén viendo. Y vamos a recordar un momento en que estábamos. Habíamos hecho la clase del miércoles. Por ahora, acá en la clase de componente práctico, no vamos a estar haciendo las hojas de ejercicio, sino que vamos a revisar primeros resúmenes. Habíamos comenzado a repasar eh, el espacio RN, pero claro, en una hora no es mucho lo que puede hacer. Entonces quedaron pendientes algunas cosas de este resumen. El resumen uno, que se los dejé en el aula virtual PDF. Eh, Habíamos quedado en la base canónica de RN. Y habíamos dicho que la base canónica de RN está formada por E1, E2 hasta EN. Esta notación de superíndices no es E. El cuadrado no es E a la n, son superíndices. Lo mismo que los subíndices, pero en vez de estar abajo, están arriba. Listo. Eh, nos dice que tenemos n vectores diferentes. El vector EJ, habíamos dicho, tiene componente iésima la delta de IJ. Es decir, esto es 1 si I es igual a J, es 0 si I es diferente de J. Es decir, que 1 tiene 1 en la primera componente, 0 en todas las demás. Pero estoy acostumbrado más a escribir esto con subíndices que con superíndices. Entonces, a veces olvido que esta es la notación del curso. No es mi notación habitual. 0 en el primero, 1 en el segundo, 0 en el tercero y 0 en todo lo demás. Y así sucesivamente hasta EM. Tengo 0, 0, 0 en todos lados, menos en el último componente. Entonces, por ejemplo, en los casos concretos de L2 y L3, son más nos interesan. Tenemos E1, que es el vector 1, 0, y tenemos E2, que es el vector 0, 1. A estos dos vectores también se les conoce como I y J. Se les denota de esta forma. I es E1, J es E2. Entonces, si tenemos cualquier vector, digamos, vector de componentes AB en R2, para esto, vamos a tener que B se escribe como A por E1, B, E2, lo que es lo mismo, A por I, B. Bien, me entienden, me siguen.
Aló, aló. Mire, por Sí, aquí. sí, Cualquier duda, por favor, interrumpan. Y bueno, si tienen alguna cosa que no entiendan o si quieren que baje el ritmo, vaya un poco más lento, ustedes me avisan. Me avisan. Pero es importante que no se queden con ninguna duda, porque que se queden con las menos dudas posibles. Luego, en R3 tenemos tres vectores de la base canónica. E1, que es el vector que tiene componentes 1, 0, 0, y que también se le denota como I. E2, que es el vector que tiene componentes 0, 1, 0, también se le denota como J. Y E3 es el vector de componente 0, 0, 1, y que también se le denota como K. Yo le pongo en mis notas de clase, aparecen I, J y K en negrilla. Yo siguiendo una tradición de larga data, uno escribe a mano, les pongo un sombrerito, una flechita hacia arriba. El nombre técnico de esto es circunflejo. Yo le pongo ahí JK, un circunflejo, cuando se trata de este tipo de vectores. Todo esto ustedes lo han visto en algún momento, entonces creo que no es novedoso para ustedes. Si tenemos un vector de componentes A1, 2 a 3, vamos a usar la notación del curso. Un vector A, componentes A1, 2 a 3 en R3, entonces este A se escribe como A1 por I más A2 por J más A sub 3 por K. Y generalmente, esto se puede escribir así o se puede escribir así. Cuando estamos hablando de R3, generalmente usamos IJK. ¿Sí? Otra manera de escribir un vector. Bien, en R3 también, en realidad en Rn. Pero escribimos Rn porque realmente, em, generalizando el caso de R2 y R3, que son los más interesantes para nosotros por lo general. Rn tenemos un producto que llamamos como escalar, que es un producto interno, noción que también deben haber visto en álgebra lineal. Este producto induce una norma y esta norma induce una distancia. Definir estas tres cosas, que creo que tampoco son nuevas para ustedes. Producto escalar o producto punto que vamos a definir es una función que va de Rn por Rn, es decir, toma dos vectores en Rn y devuelve un escalar, en este caso un número real. El par de vectores xy lo lleva en la siguiente suma. Multiplicamos las dos primeras componentes de los vectores, la primera componente de x y la primera componente de y, le sumamos el producto de la segunda componente de x con la segunda componente de y así sucesivamente. Es decir, estamos sumando los productos de las componentes iésimas de x y y. Esto es el producto escalar de Rn. Se llama producto escalar porque da como resultado un escalar, justamente. Y es un producto interno.
en RN, de hecho es el Producto Interno Natural, RN, el Producto Interno que usamos con mayor frecuencia. Creo que recuerden lo que es un Producto Interno. Una de las cosas que hace un Producto Interno justamente lleva RN por RN en R. Es decir, el resultado siempre va a escalar. ¿Qué otras propiedades tiene un producto interno? Eh, a ver si se acuerdan. Deben haberlo visto en algún momento. Otra propiedad que debe tener el producto interno es la conmutatividad. Que como podemos ver también se satisface acá. Tenemos además, y esto no lo vamos a ver así, eso lo llamamos producto, y es la distributividad y si alfa es cualquier escalar, entonces x por alfa y es igual a alfa x por y es simplemente alfa multiplicado por x por y. El 3. ¿Está claro? Sí, Bien. Como digo, esto creo que para todos ustedes es un repaso de cosas que ya faltaban. Eventualmente un repaso de álgebra lineal. Mm, propiedad que se me escapaba por acá. La distributividad, pero con respecto de la suma de escalar. Entonces, tengo este producto en Rn. Este producto induce una función que llamamos la norma usual. Esta es una función que denotamos por una doble barra va de Rn en R. Se lleva vectores en escalares. Vector x y lo lleva la raíz cuadrada de x por x. X por x, punto. Le llamo la norma usual en Rn y es una norma. Dice eso, ¿no? Es decir, satisface las propiedades que debe satisfacer una norma.
Eh, Fíjense, yo tengo, esto es lo que me dice que si yo tengo un vector X de componentes x1, x2 hasta x sub n en Rn, entonces su norma es la raíz cuadrada del producto punto de x consigo mismo. El producto punto de x consigo mismo es x1, x1 es decir, x1 al cuadrado, más x2 por x2, es decir, x2 al cuadrado, y así hasta xn. Xn al cuadrado, todo es la raíz. Entonces, como ustedes pueden observar, si ustedes miran el caso particular de R2 o R3, vamos a sus particulares, R2, R3. Fíjense, en R2 yo tengo un vector de componentes x1 y x2. Entonces tengo la norma de x, que es x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado. Es lo que ya conocemos como la longitud o módulo o magnitud del vector x. R3, la misma cosa. Tengo un vector de componentes x1, x2, x3. Un poco mal escrito, parecen lambdas casi. Voy a escribirlo para que no aparezcan lambdas. X sub 1, X sub 2, X sub 3. Un vector de componentes X sub 1, X sub 2, X sub 3. Su norma es la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado. Es la magnitud del vector que ya conocíamos, o eh, también se le conoce su módulo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, uno considera este vector, el vector de componentes 2 menos 1, 5. Acá estoy escribiéndolo como fila, aunque estaba escribiendo más arriba los vectores como columnas, pero no tiene la menor importancia. Tengo el vector U de componentes 2 menos 1, 5 y el vector V de componentes 3, 1, 2, digamos. Entonces, hacer, por ejemplo, el producto 2. ¿Cómo calculo el producto punto de estos dos vectores? A ver, alguien. ¿Quién sabe? Producto punto Ing. Sí, producto punto. Entonces sería 2 por 6, Ya, coma, tengo que anotar. Dice su nombre, por favor. Aló, nombre. Yo. Bueno, cuando vayan a intervenir, por favor, dicen su nombre para registrar su clase. Eso, ¿puede eh, repetir la pregunta, por para favor? algo. El producto punto de estos dos vectores, de U y B. A ver, sería 6, Componente a componente.
Pero por favor identifíquense antes de participar para Marjorie. ver. Marjorie, ¿qué? Disculpe. Pilatasi. Pilatasia, ok. Ya lo Ajá, ubiqué, sería de déjame. multiplicar componente a componente. En este caso sería Ujú. 3 por 2 6, menos uno 6, muy por bien. 1 Menos y 1 más 5 por 2 10. más 10. Muy bien, entonces aquí tengo 15. Ajá. Este es el producto punto de estos dos. Muy bien. Hacemos los productos componente a componente y sumamos. Luego, si yo quiero calcular acá la norma de este vector v, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el vector b por el mismo vector b. Hago el producto punto del vector v con el mismo vector v. Por favor, recuerden identificarse. El, el que dio esta idea. Ingeniero, sería con raíz cuadrada y para que esté la norma. Sí, es con raíz cuadrada, pero Mi aquí nombre es estamos Guerra trabajando. Lenin. Dígame. Sí, Guerra. Oye, como con mucho eco. No entendí bien quién era. Y por favor, recuerden que identificarse. Entonces, estaba diciendo el joven que intervino antes que tenía que hacer el producto punto de V con V, pero le faltó comentar que ese producto hay que tomarle raíz cuadrada. Entonces, perdón, hacemos este producto punto. Por aquí tenemos 3 por 3 que es 9. Tenemos 1 al cuadrado, que por supuesto es 1. Y tenemos 4, que es 2 al cuadrado. Entonces, la norma de V es la raíz de esto, que es la raíz de 14. Entonces, con eso, fíjense, con punto calculamos también la norma, ¿no? El producto escalar induce una norma en Rn. Por ahí ya empezamos a tener una estructura geométrica. En unos minutos vamos a ver cómo este producto punto realmente describe toda la geometría, toda la estructura geométrica de R2 y de R3. Entonces, además de la norma nos induce distancia. La distancia usual Rn es una función que toma un par de puntos en Rn y nos devuelve un número real, par de vectores de puntos x, y. Hemos dicho que no íbamos a hacer distinción entre vector y punto. Le asocia la norma de x menos y, que es la misma norma de y menos x, en realidad. Entonces, la distancia de las siguientes propiedades, por lo que cabía esperar. em, de una función que reflejara la distancia entre puntos. Si uno tiene x, y, punto, x, y, z, punto cualquiera en Rn, se satisface lo siguiente. Primero, la distancia entre dos puntos es no negativa. Uno nunca tiene distancias negativas. Segundo, que la distancia entre dos puntos es cero, si y solamente si son el mismo punto.
Entonces, esto nos está diciendo, junto con lo anterior, que la distancia entre dos puntos diferentes siempre es positiva. Así que la distancia no puede ser negativa en ningún momento. Si ustedes obtienen alguna distancia negativa en alguna cuenta, eso está mal. Tenemos después una simetría, si la distancia de x a y es la misma distancia de y a x, y esto en términos de la manera en la que hemos definido la distancia usual, me está diciendo que la norma de x menos y es igual a la norma de y menos x. ¿Sí? Y tenemos además una propiedad conocida como la desigualdad triangular, que es que la distancia, si yo tengo tres puntos x, y, z, la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z a la distancia de z a y. Y esto en un plano uno lo puede ver muy fácilmente si considera tres puntos. Tres puntos siempre determinan un plano. Uno piensa en R2, ¿sabe? Tienen tres puntos X, Y y Z. Estos tres puntos determinan un triángulo. Voy a dibujar el triángulo. ¿Sí? Tengo tres puntos, esto determina un triángulo. Entonces es claro que ir de X a Y directamente por el lado que une X a Y es más cerca que ir primero al punto Z y luego al punto Y. La desigualdad triangular se ve muy clara de forma intuitiva cuando uno está en el ritmo suerte. Bien, ahora siguen. ¿Aló? ¿Escuchan? Y se lo escucho. Ok. Hasta ahora todo bien. Sí, se escucha, ingeniero. Nadie tiene ninguna duda importante. No, Dígame. Ah, parece que dijo fue no, yo escuché yo. Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a seguir. La desigualdad triangular es bien útil para demostrar muchas cosas en análisis, sobre todo para acotar una cota para una distancia, la distancia entre x y y. Entonces, un ejemplo un poco menos trivial que los que ya vimos es el siguiente. En R2 vemos ya este conjunto. Dice, los elementos de R2
tal es que la distancia del punto de coordenadas x, 1, 0 es igual al punto de la distancia al punto de coordenadas 3, 0. Entonces tenemos un conjunto en el plano. Eh, ¿Qué podemos hacer para calcular, para encontrar eh, cómo son los elementos de este conjunto? A ver, ¿cómo encontramos, cómo hallamos una descripción de los elementos de este conjunto? Usamos la fórmula para hallar la distancia entre x con el primer vector y luego igualamos a la misma fórmula de hallar la distancia entre x con el segundo vector. Exactamente, hacemos eso. ¿Quién es, por favor? Recuerden que Ruiz Alexander Inge. Ruiz Alexander, acá en la lista. Ok, bien. Entonces, en efecto, como acaba de comentar el compañero Ruiz, uno toma la distancia de x al punto 1, 0, igual a la distancia de x al punto 3, 0. Ahora, x, vamos a considerar x como un punto genérico del conjunto. Este x, este x tiene componentes x1 y x2. Entonces, la distancia entre x y el punto 1, 0 es la norma del siguiente vector. La norma del vector, yo he puesto aquí, en el fondo es lo mismo, claro, porque la distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. Pero había definido la distancia entre x y y como la norma de x menos y. Por aquí tengo x1 menos 1, x2. Es esta norma. Entonces, esto, por supuesto, es la raíz cuadrada de x1 menos 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado. ¿Ok? Luego tengo la distancia entre x y el punto 3, 0. Distancia de x a 3, 0. La norma de x menos 3, 0. Tengo x1 menos 3 y x2 menos 0. X2 acá. La norma de este vector, por lo tanto, va a ser x1 menos 3 al cuadrado más x2 al cuadrado y tomo la raíz cuadrada. Cuando sea cómodo voy a escribir el radical. Cuando no sea cómodo escribir el radical, pues escribo todo con exponente medio y sabemos que es lo mismo. Entonces fíjense, eh, igualamos
y queremos hallar x1 y x2, claro. Fíjense, acá lo que vamos a hacer es eh, elevar ambos lados de la igualdad al cuadrado. Esto nos elimina las raíces, nos facilita el trabajo. Entonces tenemos esta igualdad. ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos eliminar x2 al cuadrado a ambos lados, cancelar, queda esta igualdad entre cuadrados. Si desarrollamos, nos queda x1 al cuadrado menos 2x1 más 1 igual a x1 al cuadrado menos 6x1 más 9. Por supuesto, x1 al cuadrado se elimina con x1 al cuadrado, nos queda menos 2x1 más 1 igual a menos 6x1 más 9, de manera que lo que tenemos es una ecuación de primer grado, absolutamente sencillo. Pasamos el menos 6 para acá, para el lado izquierdo sumando, nos queda menos 12x1 más 6x1 es 4x1, y esto es igual a 9 menos 1, es decir, 8. Como resultado, tenemos que x1 es 2 y x2, pues, es libre. Puede tomar cualquier valor. Así que el conjunto que planteamos en un principio es simplemente el conjunto de los puntos de R2 cuya primera componente es 2 y la segunda componente varía en R. Esto, por supuesto, es una recta vertical. Es recta vertical x igual a 2. Y esto resuelve el problema analíticamente. Bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, No, y- ok. De nuevo, si surge cualquier duda, la que sea, pregunten, pregunten, eh, interrumpan, no hay problema. Esto pueden interrumpir. eh, si en ese momento no puedo interrumpir lo que estoy diciendo, pues digo que esperen un momento hasta que termine de dar la idea que esté dando. Pero interrumpan simplemente si tienen la necesidad de hacerlo para aclarar alguna duda. Esto es, es importante. Es importante que traten de quedarse con la menor cantidad de dudas posible. Aunque claro, en esta, en esta parte del curso no, yo dudo que tengan alguna pregunta, una duda muy seria. Bien, en Rn tenemos también los vectores unitarios. Vector en Rn es
un vector unitario si su norma es 1. Es decir, si la suma de los cuadrados de sus componentes es 1. O yo lo puedo escribir así, por supuesto. Sí, en este caso, puedo escribirlo sin necesidad de tomar la raíz. Obviamente, 1 al cuadrado es 1. Entonces, en el caso de los vectores unitarios, uno puede escribir la suma de los cuadrados sin tomar la raíz, eso es la norma. Como cuando uno describe una circunferencia unitaria en R2 o describe una esfera unitaria en R3. Entonces, fíjense que si yo tengo aquí, hay en la hoja, hay una proposición que olvidé de poner más arriba, propiedad de la norma, pero es una propiedad que viene directamente de la propiedad de la, no puede calcular directamente con la propiedad de la distancia. Es que la norma es no negativa. X es mayor o igual que 0, o X es mayor o igual que 0 para todo X en Rn, y la norma de X es igual a 0, si y solo si X es el vector 0. Y esto nos permite dar un ejemplo muy importante de vector unitario. Si X es un vector distinto de 0, entonces tengo lo siguiente. Tengo que X, esto se escribe así, X sobre la norma de X. ¿Esto qué significa? La norma de X es un escalar distinto de 0. Entonces tiene un inverso multiplicativo, que es 1 sobre la norma de X. Entonces el escalar 1 sobre la norma de X por el vector X. Se escribe de esta manera. No es lo usual con los vectores, pero en este caso sí lo escribimos así. Y este vector es un vector unitario. Más todavía, es un vector unitario que apunta en la misma dirección que el vector X. A este vector se le conoce como el vector unitario en la dirección de X. Y es muy fácil ver que este vector es unitario porque piensa que si X tiene componentes X1, X2, X3, entonces la norma de X es la raíz cuadrada de esta suma, de X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado. Entonces, la norma de este vector, la norma de X dividido para la norma de X, esa es la norma. Y mejor esto de otra manera porque se acumulan los subíndices. Vamos a escribir esto así, la norma de V. Tiene el vector V.
Entonces, la norma de v es lo siguiente. Por aquí tengo x1 al cuadrado dividido para la primera componente es x1 sobre la raíz de x1 cuadrado, etc. Aquí tengo x1 al cuadrado dividido para x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x2 al cuadrado dividido para lo mismo. La raíz cuadrada de todo esto. Evidentemente, si uno hace la suma de fracciones, eso es x1 al cuadrado, la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado dividido para x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Esto evidentemente es 1. Ese vector siempre es unitario. Yo divido a x para su norma. Tengo un vector unitario. Otras propiedades que tiene la norma y que nos puede ser útil. Ya vimos la desigualdad triangular. Tenemos también esta desigualdad. Que el producto, el valor absoluto del producto de x y y es menor o igual que la norma de x y por la norma de, pues, la norma de x por la norma de y. Esta es la desigualdad de Cauchy. Y la desigualdad de Cauchy permite demostrar la desigualdad triangular, que ya vimos que era una propiedad de la distancia. Norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Y esta es otra manera de presentar la desigualdad triangular. Bien, preguntas. Inge, Dígame. bueno, soy Gabriel Orlando. Es una pregunta. No sé si puede repetir otra vez sobre la desigualdad de Cauchy. Ajá. Sí, ¿qué es lo que dice la desigualdad de Cauchy? Dice que si yo tengo dos vectores en Rn, tomo el producto punto y tomo la norma del producto punto o producto escalar, esta norma es menor o igual que el producto de las normas de los vectores. En otras palabras, si lo quieren escribir un poco más detallado, la desigualdad de Cauchy, eso es lo que está diciendo es esto. Esto es el valor absoluto de esta suma, menor o igual que este producto.
Y. Sí, em, eso es lo que dice la desigualdad. Bien, bueno, eh, lo que no les había comentado, porque la clase anterior duraba solamente una hora. La clase de 2 horas, justo en la mitad de la clase, vamos a hacer una pausa. Pausa de unos 5 minutos, de manera que podamos darnos un momento del asiento. Eso que es importante, por una cuestión ergonómica. Y también por un asunto de el umbral de atención. eh, si uno se extiende mucho más allá de una hora, la gente pues, empieza a hacerle más difícil cada vez concentrarse y prestar atención. Eh, y una pausa aproximadamente de cada hora ayuda a que este umbral de atención se extienda un poco más. Entonces, vamos a parar hasta las 8:05 y continuamos. Bien, ya pasaron los 5 minutos, así que enseguida. Acabamos de ver la desigualdad de Cauchy y la desigualdad triangular. Entonces, esto también lo han visto para R2 y para R3. En general, si uno tiene dos vectores X, Y en Rn, y estos dos vectores son distintos de cero, uno define el ángulo entre X y Y de esta forma. El ángulo phi entre ellos es el arco coseno del producto escalar de X y Y dividido para el producto de sus normas. O lo que es lo mismo, no tiene un ángulo phi entre X y Y, entonces el coseno de phi X punto Y dividido para el producto de las normas, o lo que es lo mismo también, X punto Y es el producto de las normas por el coseno del ángulo. Entonces, como ustedes recordarán, el arco coseno eh, para cualquier X varía, entre el intervalo menos 1 y 1, varía entre 0 y pi.
X está entre -1 y 1, es donde varía el coseno de cualquier número real. Entonces, el arco coseno toma valores entre 0 y pi por la restricción que hacemos en el dominio de coseno para poder invertir la función. Bien. Por supuesto, el ángulo lo estamos midiendo en radianes. Esto lo que quiere decir es que si uno toma dos vectores cualesquiera en Rn, el ángulo entre ellos siempre va a ser menor o igual que pi. Nunca va a pasar de pi. Entonces, teniendo la noción de ángulo entre dos vectores, fíjense cómo esta noción viene de bien el producto interno. O también se puede expresar en términos del producto interno. Tenemos dos ideas que son fundamentales para la geometría y que se sustentan sobre el producto punto en Rn. Vemos la magnitud de los vectores o norma, lo cual nos da una distancia, y tenemos el ángulo. Entonces tenemos todas las herramientas para escribir la geometría Rn y nos vienen dadas justamente por el producto interno. Entonces, una vez que tenemos la noción de ángulo entre dos vectores, podemos definir vectores paralelos. Dos vectores x, y en Rn paralelos si el ángulo entre ellos es de 0 o pi radianes. Y los vectores paralelos se pueden caracterizar de esta manera. Ejemplo, vectores x, y en Rn distintos de 0 paralelos si y solo si existe una constante lambda que x es lambda y, es decir, uno de ellos es múltiplo del otro. Por ejemplo, si tenemos estos dos vectores, por x y en R3, x tiene componentes 1, -4 y 3. Componentes -2, 8 y -6.
Ok, entonces tengo estos dos vectores. Observen que menos 2, 8 menos 6 es igual a menos 2 por 1 menos 4, 3. Es decir, y es menos 2x. Entonces aquí concluimos que x y y son vectores paralelos. ¿Sí? Bien, ¿aló? Escucha, Se lo escucha, Inge. ¿alguna duda? Con el ejemplo, con alguna definición, lo que sea. Una, ok. Luego tenemos la definición de dos vectores ortogonales. Dos vectores X y Y en Rn son ortogonales. ¿Sí? El ángulo entre ellos es pi medios. Ortogonal, perpendicular, es lo mismo. Significa que ambos vectores forman un ángulo recto y la manera de caracterizar la ortogonalidad es mediante el producto punto. Fíjense que un poco más arriba hemos definido el ángulo entre x y y como el arco coseno de x punto y dividido para la norma de x por la norma de y, siempre que, por supuesto, ambos vectores fueran diferentes de cero. Y observamos que el arco coseno de pi medio es cero. Entonces, la única forma de que el arco coseno de x punto y dividido para el producto de la norma de x por la norma de y sea cero es justamente que x y y sean ortogonales. Uno, en vista de esta caracterización, digamos, puede extender la idea de ortogonalidad a vectores
que no sean cero, simplemente como un par de vectores cuyo producto punto o cuyo producto interno escalar es cero. Entonces, como ejemplo, debemos hallar todos los vectores en R3 que son ortogonales a este vector. Vector 2, menos 1, 3. ¿Qué podríamos hacer en este caso? A ver, los escucho. Sería buscar otro vector y que su producto punto de cero. Dice su nombre, por favor. Marjorie Pilatasi. También dar la participación. Y está. Bien. En efecto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a un vector genérico. En R3 de componentes x1, x2, x3. Entonces, x es ortogonal a este vector v. ¿Sí? Y solamente si x.v es 0, es decir, si solo si 2 por x1 menos x2, 3 por x3 es igual a 0. Y esto que está acá es justamente la ecuación, vamos a repasarlo luego igual, pero ustedes saben que esto es la ecuación cartesiana de un plano en R3. Bien, bueno, si yo tengo dos vectores también en Rn y uno de ellos es distinto de 0, otro pues, puede ser 0, no pasa nada, vectores x, y es distinto de 0, uno puede definir la proyección ortogonal de x sobre el vector y. Se define la proyección ortogonal de x sobre y de la siguiente forma. Pues
el producto de XY dividido para la norma de Y al cuadrado por el vector Y. Esto que está acá es un escalar. Hay que tenerlo presente. Entonces, esta proyección es un vector que está en la dirección de Y. Fíjense, esto lo podemos escribir además de esta manera. Es x.y dividido para norma de Y por el vector Y dividido para su norma. Este vector es unitario y esto es un escalar. Esto se llama la componente de x en la dirección de Y. Por supuesto, este vector proyecto puede tener la misma dirección de Y o puede tener dirección opuesta, es decir, el ángulo entre la proyección y Y puede ser de 0 si están en la misma dirección, de 0 radianes. Puede ser de pi radianes si están en direcciones opuestas. Todo depende del signo del producto escalar de x con y. Si el producto escalar de x con y es positivo, entonces esta proyección está en la misma dirección de y. Si el producto escalar de x con y es negativo, entonces esta proyección está en dirección opuesta a y, es decir, tiene un ángulo con y de pi radianes. Bien, y si uno escribe esta proyección de esta manera, es más fácil darse cuenta de dónde viene, disculpen, de dónde viene la proyección si uno mira la definición de el coseno, el ángulo entre los dos vectores. ¿Se fijan? Esto es el coseno de phi por la norma de x por el vector unitario en la dirección de y. Este es el coseno de phi porque esto es este producto. Justamente por eso lo que se obtiene al hacer este producto es la proyección de x en la dirección de y. Por otro lado, como ya acabamos de ver, la proyección x, la dirección de y está, vamos a escribirlo así, es paralelo y. Y tenemos la componente de x en la dirección de y. Pero nosotros podemos también, utilizando la proyección, definir una componente normal. Ah, componente normal de x respecto de y. Escribe así, norma y de x es x menos la proyección sobre y de x.
Entonces, geométricamente, la situación es esta. Dibujar pongamos que esto es el vector y. El vector y es distinto de cero. Podemos observar. Acá tenemos un vector X. ¿Sí? Y es distinto de cero, tengo X. Entonces, esta proyección, como diciendo, es el coseno de phi por la norma de X dividido, multiplicado, perdón, por el vector unitario en la dirección de Y. Si este es el ángulo phi, entonces fíjense, tengo líneas punteadas. Esto que está acá es una línea perpendicular desde el punto terminal del vector X hasta la recta, hasta este segmento, hasta la recta sobre la cual está el vector Y. Fíjense, esta distancia, aquí una flechita, es justamente magnitud de X por el coseno de phi. El numerito que tenemos aquí arriba. Coseno de phi por magnitud de X. Si multiplicamos esto por el vector unitario en la dirección de Y, tenemos este vector. Este vectorcito que tengo acá. Ahí pongo en otro color. Marco aquí encima. Este vector es justamente la proyección. X en la dirección. ¿Ven? Esto en el caso de que phi esté entre 0 y pi medio. De hecho, tiene que ser menor que pi medio, porque si es exactamente pi medio, la proyección es 0 en este caso. ¿Qué pasa si este ángulo está entre pi medio y pi? Ahí la situación es la siguiente. De nuevo,
y acá. Y es distinto de cero. Si fuera cero sería un punto. Sería magnitud cero. Y tengo por acá otro vectorcito X. ¿Está? Digamos. Y este es X. Ahora, observen que este vector Y está sobre una recta. Bueno, vamos a salir un poco. Yo lo quería dibujar, pero tenemos esta recta. ¿Sí? El vector Y está en la dirección de una recta. Acá hay un ángulo, el ángulo phi. Y si uno toma un segmento que pase por el punto terminal de X, sea ortogonal, corta esta recta acá, y sea ortogonal a esta recta. Vamos a representar eso. A ver, no. Significa que este ángulo es recto. ¿Sí? Esta longitud que está acá, es magnitud de X por coseno de phi, con signo negativo. Tiene la magnitud tiene signo positivo siempre, pero cuando uno hace este producto coseno, tiene signo negativo. Valor absoluto de magnitud de X por coseno de phi. Coseno tiene signo negativo porque está entre pi medios y pi. Ahí el coseno es negativo. Entonces cuando hago el producto de coseno de pi por esto, por el vector unitario en la dirección de Y, este vector y la proyección está en dirección opuesta a Y. Entonces es este vector. Acá. ¿Vale? Esa es la proyección. Bien. Acá, digamos, estoy en principio mostrando cómo funciona esto en R2, pero en R3 funciona exactamente igual. En R3 los dos vectores determinan un triángulo y ese triángulo determina un plano. Entonces estamos trabajando en un plano. ¿Preguntas? No hay preguntas. En fin.
¿Una duda? ¿Punto? Inge, Claro. disculpe, y gráficamente, ¿cuál es la componente normal? Ah, perfecto. El componente normal, fíjese, es acá. Mm, bueno, igual color naranja. Uno resta, queda esta. Esta es la componente normal. En este caso, en el otro caso es esta es la componente normal. Uno resta a X la proyección, ¿sí? Fíjese gráficamente, al restar, le queda este vector orientado millas hacia arriba. Bien, Sí, Inge, gracias. si quieren lo pueden desplazar paralelamente para que su origen coincida con X. Y queda así. Aquí está. Esta es la componente normal. En este caso, voy a mostrarle. De nuevo, trasladándola paralelamente. ¿Vale? La normal de X en la dirección. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta sobre proyección. Si quieren ver algún ejemplo concreto de una proyección de un vector sobre otro. Fíjense, yo tenía dos vectorcitos por acá. Tenía un vector que lo había llamado eh, aquí está, 2 menos 1, 5. Tiene componentes 2 menos 1, 5. Y un vectorcito, vamos a llamarlo, lo he llamado V, era 3, 1, 2. Entonces, yo puedo hacer la proyección de U en la dirección de V. Esto es simplemente V dividido para la magnitud de V al cuadrado por V. ¿Qué me resulta aquí? Bueno, evidentemente tengo que calcular la norma de V cuadrado. La norma de V al cuadrado es 3 cuadrado más 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tengo 9 más 1, 10 más 4, 14. Hago el producto de U con V. Esto es 2 por 3, 6 por acá. Lo habíamos calculado ya. No nos va a hacer daño calcularlo otra vez. 6 menos 1, 10. Por acá tengo 15. Así que
la proyección de U en la dirección de V es 15 catorceavos por V, es decir, por el vector 3, 1, 2. Y podemos calcular con esto la, la componente normal, ¿sí? Que es X menos la proyección, en este caso U menos la proyección, normal de U en la dirección de V, entonces U, el vector 2 menos 1, 5, y a esto le resto la proyección, que a 15 catorceavos es 1, 2. Aquí tengo 28 catorceavos menos 45 catorceavos. Tengo el 28, 40, 28, 45, 17, ¿no? Aquí tengo menos 17. Menos 17 catorceavos. Estoy haciendo esto mentalmente. Menos 45 catorceavos. Si yo sumo 28 catorceavos, hubiera menos 48, 28, me quedaría 20. 7. 17 catorceavos. Menos 1, menos 15 catorceavos, aquí tengo menos 14, me queda menos 29 catorceavos, y por ahí tengo 5, 70, menos 70, menos 30, tengo por acá 40 catorceavos, aquí no todo, aquí tengo que sacar un catorceavo, me queda menos 17, 29 que son primos casualmente, aquí tengo 40. Bien, bueno, si ven algún error por ahí, porque estoy sacando todas las cuentas mentalmente, es factible que haya alguna cuenta que haya sacado mal, pero creo que no. Bien, eh, tenemos también en R3 una función que va de pares de vectores en vector. Tengo I, J, K. Son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, si yo tengo dos vectores X y Y en R3, se define el producto cruz de X y Y de la siguiente forma. X incluye, ¿no? Es igual a este determinante. Si les incomoda este determinante así, porque mezcla vectores unitarios con componentes de otros vectores, pueden escribirlo de esta forma.
escribirlo así. Realmente no es necesario, pero y el resultado obviamente es el mismo. Entonces, esto es igual a x2y3 menos x3y2, la primera componente, es un vector de y1 menos x1y3 en la segunda componente, y x1y2 menos x2y1 en la tercera. Y con esta definición pueden verificar fácilmente. El producto cruz de I con J es K. El producto cruz de J con K, sí, y que el producto cruz de K con I es J. Y también se puede ver fácilmente comprobable. Bueno, un par de cosas. Primero que uno tiene dos vectores X y Y. El vector producto cruz de X con Y es ortogonal. Entonces es muy útil para producir vectores ortogonales. Ortogonal tanto a X como a Y. Y en segundo lugar, que este producto es anticonmutativo. Es decir, X cruz Y es igual a menos Y cruz X. Cambiamos de orden los factores, cambia de signo el producto. Por ahora, bueno, no sé si tienen alguna duda, una pregunta, algo. Y que disculpe, puede subir un poco para poder copiar. Sí, claro. No sé. Bueno, pero igual recuerden que esto se lo voy a pasar. Gracias, Inge. Bien. Eh, Inge, ¿puedes subirle un poquito más, por favor? bien, entonces yo tengo otra clase luego, así que voy a tener que terminar esta clase acá. Bueno, darme a la otra. Entonces, bueno, por aquí es todo por hoy. Continuaremos el próximo martes, si mal no recuerdo. Martes, ¿no? Seguimos con el repaso de el resumen 1, unidades de RN. Tengan un excelente día, un excelente fin de semana y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta la próxima semana, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge.